Cada trabajo que hace el Tatiraca se remonta a cientos de años. Estos trabajos sacados de la cartilla y mantenidos en un tabú por cientos de años, demostrado a ustedes para que esta religión no quede al olvido. Si bien estamos preparando la llamada corona que vamos a poner al Cuyo, Lucero Monte, el Leguá, el que nos va a abrir los caminos en todas las dimensiones que nosotros tenemos, para así librarnos de la brujería, haciendo un cuatro vientos en la espalda de la corona. De esta manera, Lucero, el Cuyo, el Leguá, va a estar en directo con los tratados o convenios de Guatariamba o Chosi para librar a la persona de justicia y de problemas que pudieran estar involucrados, como dijimos, con la justicia. Es cierto que estos trabajos nos van a dar la claridad precisa de cómo presentamos estos trabajos y hasta dónde el gangulero puede representar lo que muchos de ustedes nunca han visto en su vida. Es cierto que la enseñanza de mi padrino Mariano Nueve Brinco de Gangandoque, que ya cuenta, ya leca en Campofinda, es una enseñanza verdadera a la que hoy yo transmito a todos ustedes en un aporte a las reglas congas de Palo Monte o Palo Mayombe, demostrando así cómo es que un gangulero en la tranquilidad de su Munanzo Congo puede trabajar en la invocación del Cuyo, Lucero, el Leguá. Ya saben todas las personas que el Leguá está representado en un niño y que este niño puede ser muy bueno o también puede ser muy malo, según por lo que sea utilizado. Muchos ganguleros utilizan los chinchiricú, que son espíritus, como dijimos en otro segmento, son los pigmeos de África, los enanos de África, que fueron traídos esclavos por el puerto de La Habana, por los puertos de Regla, que muchos reglanos conocen lo que estoy hablando, porque existen otros paleros que sí hablan de los chinchirincú, pero no explican la llegada a Cuba de ellos y dónde es que estos trabajos se veían más. Solamente se veían más estos trabajos con los chinchiricún en Regla, en La Habana. Al poder ver cómo el gangulero ha presentado todo este tipo de trabajo, es un aporte sincero a todos aquellos que procesan esta religión. No cabe duda que Iraca, Batalla Mundo, este Tata, como decimos, puede tener un buen corazón, porque le da a ustedes, como me dijo una persona a mí, no, gracias a usted, porque usted nos está enseñando lo que nosotros no sabíamos ni podíamos imaginar.
Y yo le dije, no, ese es deber mío, compartir con los hermanos religiosos. De todas formas, yo sé mucho más, que dé un poco de lo que sé. Yo creo que es lo suficiente para que esta religión se expanda más y las personas puedan tener más opción de hacer cualquier tipo de trabajo. Para mí es un orgullo saber que las personas aprenden de lo que estoy enseñando. Esto va a ser importante en la vida de estos paleros que lo han rayado aquí en los Estados Unidos y los que han venido de Cuba también, porque los padrinos nunca quieren enseñar a sus ahijados para mantener la jerarquía y porque sabe que en un momento determinado ese ahijado puede pelearse con él y puede tener una guerra con él. Y eso lo mantiene a raya al ahijado porque siempre va a saber menos que el padrino. Ahora el ahijado, cuando haga estos trabajos, que todos los trabajos que presentamos son para que lo hagan los tatas en Kisi o los padres en Ganga, que los engueyos no lo pueden hacer simplemente porque los espíritus que trabajan con esta religión en vida eran paleros y eran tatas mayores, y cuando hay un engueyo que quiere mandarlo no le hacen caso. Esto se complementa de esta manera, poniendo la Junta en representación de Sarabanda, que es también el dueño de Hierro y del Monte, donde ha puesto un coco y ha encajado una cruz de ensamble. Este coco está entizado en tela negra y roja, representando así al lucero, el cuyo es Legua. Fíjense hasta dónde los banguleros pueden llegar a realizar un trabajo. Yo he escuchado tantas cosas y tantas mentiras que tuve casi la obligación de enseñarle a las personas cómo es que trabaja un gangulero. Como yo he visto ganguleros o paleros que yo hasta conozco. Claro que no me interesa la vida que ellos hagan, ni cómo ellos presenten sus cosas, ni tampoco les voy a enseñar. Como único lo pueden ver es por aquí. Que le dicen a la persona, sí, ven, que te voy a hacer un trabajo, y no hacen trabajo ni hacen nada. Simplemente le dan un poquitico de tierra ahí y le dice, toma, échala. Todo es una mentira. Esto se ha convertido en mentira. Cuando usted vaya a casa del palero, esté ahí para que el palero le enseñe lo que está haciendo. No se deje engañar, no se deje robar su dinero. Si usted está viendo un trabajo que se está haciendo de esta forma, usted está pagando por el trabajo, porque los espíritus realmente no cobran. El que cobra es el palero por él estar trabajando. Claro que el palero es una persona como usted y como yo que tiene que pagar la renta y tiene que poderse mover y comer también. Y si está haciendo un trabajo, nada más justo que lo cobre. Eso estamos bien en eso. Pero si se lo van a hacer, que se lo hagan correctamente. La belleza folclórica que se ve en estos momentos nos deja claro el trabajo que hemos demostrado y que seguimos demostrando en el término de este trabajo. Vamos a pasar a otro segmento religioso para poder así enseñar las verdaderas formas primitivas que el palero ha trabajado. Dicen Cariajo, dicen Taquembonda, dicen de Cunanchila, dicen Cuyo, dicen Guatariamba.
Dice, dicen que bonda de Cunanchila, dicen con lucero, dicen madrugada. Dice, está que en bonda dicen de Cunanchila, dicen con los propios, dicen zarabanda, dicen siete rayos, dicen mamá, dice un bo, dicen mamá, dicen kengue. Dice, está que en bonda dicen de Cunanchila, con todo dicen fumbe que cuenta en ganga, dice que son, dicen fumbe chechi. En bonda con calunga, dicen bonda con mamá, kengue. Dicen bonda, dicen con cuyo, dicen carajo, dicen lucero, dicen madrugada, dicen pare, dicen de lo yo, ya. Dicen que su cula, dicen lo en combo, que su cula, dicen lo en sila. Dicen pa' que cuenda, dicen cheche, dicen que simbo, dicen cuenda, dicen bongo. Dicen carajo, dicen yo soy, dicen los tata, dicen iraca, dicen batalla, dicen mundo, dicen carajo. Dice yo, dicen como dicen carajo, dice yo está, dice que en bonda, dicen con los propios, dicen remolino, dicen para que lleve, dicen todos dicen cosas, dicen malas. En la vida del gangulero, la importancia que tiene saber los trabajos es lo que nos va a dar, como decimos, la fortaleza siempre que uno realice los trabajos verdaderamente. Es cierto que estos trabajos nos van a dar la fortaleza a la persona que se lo haga, quitando la brujería. Claro que con estos trabajos siempre es bueno despojar a la persona, como dijimos en segmentos anteriores, hay que mandarle un baño, un abrecamino, rompezaragüeyas, vacas, y así esta persona va a estar mejor. También a la persona que se le hace estos tipos de trabajo, tienen que mandar a que cuando esté bañándose, siempre se orine los pies de la rodilla hacia abajo. Esto libra a las personas de brujería que le pueden estar echando, brujería que puede estar pisando un polvo o otra cosa. Ya el orine contiene amoníaco y el amoníaco aleja las malas cosas o los espíritus malos. Muchos ganguleros orinan y tiran el orine alante de la puerta para así evitar cualquier arreo o espíritu que mande otro brujero. Vamos a estar transmitiendo estos conocimientos y cuando tengan que estén trabajando y estén haciendo cualquier tipo de trabajo, menciónenme, porque yo existo en esta vida. Dicen careajo, dicen cosas buenas, dicen tal mundo. Dice, yo son, dicen los tatas, dice Iraca, dicen batalla mundo, dicen hijo. Dicen quién vence, dicen batalla, dicen yo pregunta, dicen pator, dicen mundeles, dicen muana, dicen yayi, dicen tata, dicen tataíta, dicen quién vence, dicen los batalla, dicen hijo. Dicen carajo, dicen yo pregunta, dicen palos malambos, dicen qué palos dicen son, dicen carajo. Dice yo pregunta, dicen palos, dicen batalla, dicen qué palos son, dicen hijo. Vamos a pasar a otro segmento religioso.